Bueno, acá estoy compartiendo y voy a arrancar a leer. ¿De qué venía hablando esto? Arrancamos a la... Sí. Dice, y el resto es lo que ellos han dicho en las correcciones, en Tikkunim, corrección 30, Netiv Tanina. No sé bien qué significará eso. Dice, y este es su lenguaje, su expresión. Levanta la petición, la oración, man, para mí. Entonces hay Shejiná para ti, para salir de nuestra frustración por conocerla a ella y vivirá entre ustedes. Levántate y despierta para la santa Shejiná, porque tienes un corazón vacío sin entender para saberlo y alcanzarla, a pesar de que ella está dentro de ti. Y la esencia del deseo, lo dice el sonido del verso, por favor, léelo entonces como si fuera una vestimenta, y no en quienes está la santidad. Y ella dice, ¿qué voy a leer? Todo el heno, el forraje, la hierba, kosher. Todo esto será, es forraje, hierba, heno comestible, comida, y toda su misericordia, Gesed, es un tocado ceremonial, cubre sutilmente el campo. Toda la misericordia sirve en su peso a sus servidores, y las palabras hechos de misericordia, como está escrito en Isaías 40, una voz dice, llama. Considera el latir en el corazón de todos y cada uno de Israel para que suceda y reza por la elevación de la Santa Shejiná. ¿Cuál es la elevación? ¿Cuál es la generalización, el aspecto general de las almas de todo Israel? Y trae evidencia en la lectura de las Escrituras. Por favor, ten tu castigo, que leer significa oración. Pero la Shejiná dice lo que leeré, es decir, no tengo poder para levantarme del polvo. Por cada heno, hierba, kosher, todos rugieron como bestias herbívoras y comedoras de heno. Es decir, hacen las misbot sin conocimiento, como animales, y toda su gracia, misericordia, Gesed, como la cresta del campo, ella lo cubrirá. Todas las hasadim son realizadas, por sí mismos los hacen, es decir, no se llama misbot que se hacen. Lo que será para influir en la satisfacción del Creador, pero solo para su propio beneficio hacen las misbot. E incluso todos trabajando, profundizando en la Torá, toda la misericordia Gesed sirve en su peso a sus servidores, e incluso el mejor de ellos, que dieron su tiempo al asunto servicio de la Torá, no lo hicieron sino en beneficio de sus propios cuerpos, sin la intención deseada, en orden de influenciar, de afectar Nefesh y Ruach de su creador en ese tiempo, etc. Ruach ya no será transitorio. El asentamiento, el retorno del mundo será en este Ruach del Mashiach, libertador. En ese tiempo,
ha sido dicho acerca de nuestra generación: Ruach se irá y no retornará hacia el mundo, lo cual es llamado el espíritu del Mesías, Ruach HaMashiach. Israel tuvo que ser redimido de todos sus problemas, asuntos, hasta que la redención completa sea establecida, como está escrito. Y toda la tierra estaba llena del conocimiento del Creador, Hashem. Este espíritu Ruach se apartó de él y se fue, y no brilla en el mundo. Y ellos, quienes que producen, generan derramarlo, gotear, fluir a él, hacia el mundo, y no serán buscados en el mundo, ninguno de ellos, sirviendo, trabajando en la Torá para secarla, y no en aprender, en profundizar en la sabiduría de la Kabbalah. Hay de esas mismas personas que causan que el espíritu del Mesías, Ruach Shel Mashiach, se vaya del mundo, y nunca podrá volver, que en lo cual ellos hacen a la Torá seca. Esto es, sin nada más que a la humedad de la razón y la mente, Da'at, porque solo realizan limitación, reducción sin sum de la parte práctica de la Torá, y no quieren luchar y comprender la sabiduría de la Kabbalah, conocer y ser educados en los secretos de la Torá y los sabores de la mitzvot. Y ellos, quienes producen, generan pobreza, escasez y la espada para humillar, castigar, matándolos, y desaparecerán del mundo. Hay de ellos que causan en estos hechos que haya pobreza, destrucción, espada, violencia, saqueo, asesinato y aniquilación en el mundo. He aquí lo expresado. Bueno, acá hay primero en la sigla, que es su lenguaje, solo para ayudar a la traducción. Después hay un texto que viene de la corrección 30, que copié acá un poco textual lo que decía allí. Dice: y la explicación de este asunto se explica en las correcciones del Zohar, excepto mientras la Yejiná está sentada en el exilio, la isla del espíritu volverá a... Bueno, acá hay algunas palabras que están en arameo, no se entiende mucho. Dice: el mismo viento sopla sobre aquellos que tratan con la Torá, gracias a la Yejiná que está entre ellos. Toda la carne es heno, como bestias que comen heno, y toda su gracia como el brote del campo. Toda la amabilidad que se hacen a sí mismos. Estoy leyendo los párrafos que están en español. Dice, sigo en el siguiente párrafo. La Yejiná descenderá como consecuencia de nuestro man. Todo el trabajo en Kabbalah siempre tiene que ver con ir hacia ese deseo de recibir y ahí hacer las prácticas con la intención correcta. Como consecuencia de haber vaciados nuestros kelim del deseo egoísta de recibir para nosotros mismos en función del deseo de dar, yendo más allá de nuestro entendimiento terrenal, con fe por encima del conocimiento. Siempre es de esta manera, yendo con esa fe por encima. La Yejiná y toda la santa estructura espiritual, todas las sefirot, el árbol de la vida, todo ya está dentro de nosotros, solo que no llegamos a percibirlo debido a la diferencia de cualidades, debido a nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, que nos aleja, es como que pone una barrera en esta conciencia terrenal respecto a todos ellos. Después hay una palabra en arameo que significa deseo. Después hay algunas palabras ahí pues en arameo, dice: y la esencia del deseo lo dice el sonido del verso, en la intención de esa expresión, de ese man, de lo que está detrás, de lo que se está manifestando, porque uno se quiere poner en afinidad con lo que está diciendo.
Entonces, debido a esa intención correcta, es que llega una respuesta. Esa intención que lleva a cierta práctica y cierta ejecución en coherencia con eso que se desea. Las palabras en sí solo tienen efecto cuando se desea dependiendo de una intención que sea pura respecto a lo que el creador desea. Son una cubierta, una vestimenta para ese deseo. El deseo es la esencia, lo que realmente importa. La santidad no está en las palabras, sino en la intención de quien las produce, de quien las pronuncia, en su profundo deseo de llevarlas adelante, de tener en la palabra, pero que en el pensamiento, en el sentir y en la acción acompañen lo que se está deseando y lo que se está diciendo. Después había una referencia a Isaías 40, y acá puse algunos párrafos de Isaías 40, unos cuantos, del 1 al 9, como referencia. Dice: consola, consola mi pueblo, dice tu Dios. Habla al corazón de Jerusalén y llámala, porque ella se ha llenado de su anfitrión, porque su iniquidad ha sido apaciguada, porque ha tomado de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. Una voz dice: en el desierto, despeja el camino del Señor, endereza en el desierto una carretera para nuestro Dios. Se levantará cada valle y se bajará cada montaña y colina, y el terreno torcido se convertirá en una llanura y las montañas cercanas en una campaña. Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne junta verá que la boca del Señor habló. Una voz dice: llama, y dice: ¿cómo llamaré? Toda carne es hierba, y toda su bondad es como la flor del campo. La hierba se secará, la flor se marchitará, porque un viento del Señor ha soplado sobre ella. He aquí que la gente es hierba. La hierba se secará, la flor se marchitará, pero la palabra de nuestro Dios durará para siempre. Ascienda a una elevada montaña, oh heraldo de Sión. Alza tu voz con fuerza, oh heraldo de Jerusalén. Alza tu voz, no temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios. Y algunas referencias respecto a lo que leí aquí. Dice: endereza el camino del desierto, despeja el camino del Señor. Traducido a nuestro lenguaje, por decirlo así, dice: vacía tu kelim de tu deseo de recibir egoísta en cada valle, en cada montaña, y la gloria del Señor será revelada, porque la luz llega a iluminar desde Ein Sof a toda la estructura, a todo el mundo, son, a través de Gesed, desde la Mem de Melech, de ese rey que ilumina todo Seirampín, y el Ruach, el espíritu de Hashem, se esparce por Seirampín y Malhut, y toda la carne es hierba y la bondad como la flor del campo, todas las sefirot por debajo de la cintura, todos los deseos carnales, y la hierba se secará, la flor se marchitará, porque la palabra del Señor ha soplado sobre ella. Los deseos de nuestro ego desaparecerán y su luz vivirá en ese sitio, donde antes estaban todos estos deseos carnales, en ese mismo sitio. Ahora estará allí nuestro Dios para siempre. Pero para ello hay que llamarlo, desearlo con toda nuestra kavaná, la intención correcta por Él, porque Él es grande y gobierna, y esa es la afinidad que debemos tener, que debemos intentar servir a esa intención, porque todo es afinidad de cualidades, y si no existe esta afinidad, ¿cómo Él podría llegar allí? Solo va a venir por resonancia con esa afinidad.
Toda la corrección depende del libre albedrío de cada uno de nosotros. Si esta intención es correcta, el resto llega solo, automáticamente, porque él solo quiere dar por igual a toda su creación, para poder ayudarla en su corrección. Él se esconde en cada palabra de la Torá, toda la Torá. Toda su lectura es conexión directa a él. A través de ella, uno puede llegarse a ponerse a sí mismo en afinidad de cualidades con él. Pero toda la lectura es oración, es decir, debe ser man, debe existir intención de elevar todo aquello que se lee. Es lectura para ser transformada en hechos en la vida cotidiana. Todo lo que se lee es siempre la guía, es algo que nos marca hacia dónde ir, nos marca el camino. Pero lo que realmente importa es la práctica, es el verdadero trabajo, es el momento en el cual estamos atrapados por nuestro ego y en ese momento uno intenta desde ese dominio o desde ese momento que va a llegar ese dominio, tener una conexión con el Creador. Solo a través de este esfuerzo y de esa práctica que hacemos en nosotros mismos por intentar corregirnos. Él puede llegar a habitar en nuestro interior a consecuencia de ese trabajo. Y también con la ayuda de castigo divino de vez en cuando elegimos a otro Dios y tenga cierta consecuencia que nos haga ver nuestro error. Cada vez que nos volvemos hacia el deseo de recibir, hacia nuestro ego, y que nuestro trabajo va avanzando, porque si seguimos la Torá y la llevamos a hacer la carne en nuestro interior, vamos siempre a estar transitando nuevas etapas de este ego y vamos a ir avanzando en profundizar cada vez más en él. Cuando avanzamos en ese sentido y vamos corrigiendo uno de nuestro aspecto, hacemos que esa Torá se empiece a manifestar más claramente en la vida cotidiana y hace que él viva ahí con nosotros cada vez más hasta llegar a la liberación final. Pero, ¿por qué el ser humano, que es ese deseo de recibir, puede hacer esto? ¿Quién puede ir contra su propia naturaleza por sí mismo para transformar ese deseo de recibir en deseo de dar? Esto no lo puede hacer nadie por sí solo. Solo Él puede ayudarnos. Solo con la fuerza de lo superior uno puede ir en esa dirección. Por eso es necesario ir por encima de nuestra razón y de nuestro conocimiento y ponernos en manos de eso superior. Porque en realidad ese razonamiento terrenal está al servicio del ego y nunca nos va a dejar ir hacia el otro lado. Hay que ir por encima de eso. Y la fuerza para dominar ese ego está solo en el Creador. Solo Él puede ayudarnos y solo poniéndonos por voluntad propia en sus manos, esa liberación irá llegando poco a poco. Bueno, dice, solo Él puede ayudarnos, solo poniéndonos en sus manos, esa liberación va a llegar. Él y su Shejinah nos marcarán el camino, porque nuestro ego devorará cada chispa de luz divina que pueda, porque Él se alimenta de esas chispas. El ego por sí mismo es bueno recordar que no tiene vida y tiene esa intención siempre de sobrevivir, entonces va a estar tentándonos todo el tiempo para que le prestemos atención. Y cuando uno le presta atención, él se alimenta de nuestra fuerza vital, y eso hace que poco a poco nos vaya consumiendo esa fuerza vital, lentamente, hasta que no quede nada en nosotros. Es como una bestia herbívora, decía ahí el texto,
que solo desea consumir la hierba santa, las chispas de vida que tenemos en nuestro interior. ¿Y qué es el recitar esas misbot, esos versos, pero cuando uno lo hace en una forma literal, como cuando lo hace en una iglesia o en una sinagoga, pero luego cuando va a su casa y vuelve a su vida cotidiana, no aplica lo que dice el verso y lo que comentó? O sea, no tiene ningún sentido, ni ninguna coherencia, ni eso una fuerza que está relacionada con esa intención, porque se dijo con una intención mecánica o con una intención para tener algún otro objetivo, pero no para aplicarlo realmente. O sea, nada va a haber existido entonces en esa afinidad de cualidades, fueron palabras sin sentido. Es un engaño de nuestro ego que nos hace creer que así va a haber alguna solución, pero en realidad es una trampa para tener el control y poder estar obteniendo esa energía. Quien actúa así es todavía un animal porque trabaja gobernado por esos instintos o por ese ego que de una forma u otra se disfraza y está indicando ciertos comportamientos que está dirigiendo. Dice, sus sefirot bajo su cintura no han sido trabajadas, por ejemplo, correctamente en este cuarto mandamiento. Solo a través del masaje correcto en ese sitio, en el cuarto mandamiento y en evitar la mentira, vamos a poder hacer un piso para poder edificar toda la estructura, para dejar de ser animales o seres que se mueven por ese deseo de recibir únicamente, una y otra vez, y convertirnos finalmente en seres humanos, en seres que elevan esa parte que corresponde a la parte que nos corresponda a cada uno de nosotros del alma original de Adán, y entonces ayudar a esa reconstrucción y a llegar a ver cómo también veía a Adán desde un lado al otro del mundo, porque vamos a llegar a Tzilut, y ahí existe ese lugar donde por la conexión completa y todo el tiempo, hay una visión completa también de la realidad como consecuencia. Gesed baja a través de Mem, esto es en las letras, la letra Mem es la letra que gobierna a Melech, al rey, y ella está en Gesed de Seirampi. Y es a través de esta letra Mem que nos podemos conectar con la cabeza de Seirampi y con todo lo que está por arriba de ello, que es el Parsú de Binah, y también a través de ella baja al cuerpo toda la luz de la madre que pasa por Gesed hacia abajo. 5 Hasadim llegan desde ella y bajan una a una a todas las sefirot de Seirampi, para que cada una de ellas pueda ir completando todo el camino y a su vez aportando su parte, para que finalmente llegue a estar todo en Yesod, y ahí es donde cada una de las sefirot aporta su influencia, porque todas las partes de ese cuerpo tienen que ponerse de acuerdo allí. La letra Sadi hablaba de una diferencia entre lo masculino y lo femenino, y esos aspectos tienen que ponerse de acuerdo, y eso ocurre porque existen todos los aspectos que existen en ese cuerpo como carencias, influenciando y mostrando esas discrepancias para que allí pueda existir ese sibuj, ese acoplamiento, esa corrección. Solo en Malhut está el deseo de recibir, y solo Malhut necesita la luz directa para que pueda llegar a corregirse. Y eso tiene que hacerse a través de equiparar cada uno de los aspectos de ese deseo de recibir con lo que es el deseo de dar, que está en la Hasadim de Seirampin, que vienen desde la madre, que recorren toda la estructura y que vienen de una forma más suave para que puedan ser digeridos correctamente. Y entonces se puede ir realizando este sibuj, se puede ir como cada uno mirando cara a cara con el otro, hasta que se miren por completo y entonces se corrija finalmente ese paso, y eso es en un paso, y así tendrá que ser con cada uno de ellos, uno tras otro, hasta finalizar todo el proceso. Después hay unas palabras ahí, profundizar, cariota en la Torá. Solo a través de la profundización del trabajo en la Torá podemos alcanzar nuestra corrección. Esa enseñanza es la base de todo,
toda la enseñanza está allí, debe ser trabajada, ejecutada, en cada aspecto de nuestra vida. Cada uno tiene que hacerlo con cada una de sus acciones, en cada oportunidad que se le presente. Cada judío de la nación de Israel debe hacerlo consigo mismo, para ser cada uno de ellos uno con Hashem. Y recordemos que esa nación de Israel son todas las personas que intentan conectarse en forma pura con el Creador. Esa es la definición de ese Israel espiritual. Y entonces estamos formando parte de ese proceso y cada uno tiene que hacerlo en lo que le toque para que luego todos juntos se llegue a esa liberación final general. Solo cuando una misvá se hace con la intención correcta, y la intención correcta es servir al Creador porque Él es grande y gobierna, o sea, no con una doble intención porque también nos sirve para algún aspecto en nosotros, sino que se realiza por un bien común, por la armonía del conjunto, en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, porque hay que llevar esa intención no a un ámbito o a otro, sino intentar llevarlo a todos los aspectos, ser coherente en todos los aspectos. Cuando esa misvá se hace de esa manera, puede decirse que la misvá es hecha realmente, que hicimos una misvá. Y en el caso de que se hace esa misvá, va a llegar una luz como consecuencia. En caso contrario, uno no está en la afinidad de cualidades, porque el creador no está a veces sí, a veces no. El creador está siempre, y para que haya una afinidad, tiene que ser siempre también. Nosotros podemos recitar una cosa y en algún otro ámbito miramos para otro lado, dice acá entre comillas. Y entonces son todo palabras vacías, y eso es una mentira, un doble juego, y eso tampoco tiene que ver con lo que es el creador, que siempre está allí intentando dar e intentando ayudar. Si se hace ese doble juego, en realidad la persona está hacia el ego, en este caso en Shin, porque está mintiendo, es esa mentira que cuando vimos las letras vimos que era un aspecto que se atrapaba por las letras Kuf y Resh, y eso hace que este masaje, esta barrera no se forme, no se forme tampoco porque no se, por el cuarto mandamiento, aparte de la mentira. Lo mismo aplica para quien realiza las mitzvot, por sus hijos, por una vida mejor o por una vida en otro mundo. O sea, está teniendo una doble intención. Está, además de queriendo, está realizando la mitzvot, tiene una intención que es por algunas cosas sí y por otro no, o porque algo vaya mejor para cierto aspecto de su persona. Hay un egoísmo implícito en el pedido, porque no son por el Creador, porque Él es grande y gobierna y porque por ese dar puro que no pide nada a cambio. No, tiene una preferencia por algunas personas de la creación que se les presta atención para beneficiarlas y no lo hace por el conjunto, sino por alguien sí, por otro no. ¿Y acaso el Creador prefiere a algunos en particular o Él ama a toda esa creación por igual? Entonces, desde el momento que Él es una fuerza que pone toda esa creación en orden y armonía y vela siempre por el conjunto, nosotros para ponernos en armonía con Él tenemos que hacer lo mismo, tenemos que estar intentando acercarnos a esa afinidad de cualidades con Él. Y los aspectos que eso no ocurra serán aspectos para ir mejorando, para ir corrigiendo, para acercarnos a esa afinidad de cualidades en esa intención, para que ese man sea verdadero, ese man que es nuestra oración, y eso hace que ese mad pueda bajar, porque si no, no va a bajar. Mad solo descenderá en la medida que nuestra intención sea correcta y solo en la medida de esa pureza. Porque como mencionamos anteriormente, todo es igualdad de cualidades y en la medida de la pureza de nuestro man, su gesed, porque es la misericordia del Creador, la que está en la madre, la que fue al cuerpo para ayudar, va a estar siendo recibida y en la proporción coherente con lo que se hizo hacia arriba. O sea, todo es justo, todo tiene una devolución exacta respecto a lo que se ha hecho, porque solo será recompensado quien trabaja con la real intención por él, por Nefesh y Ruach, corrigiendo a Seirampin y a Malhut.
o sea, todo el cuerpo, Azón. Y eso siempre ocurre a través de Gesed. Y solo en ese momento, en ese tiempo, ese Ruach, ya vimos, se va a establecer en Seirampin, va a través de Gesed estar brindando esa luz a todo Seirampin y Malkut, y ilumina entonces todo el mundo. Habremos llegado entonces a la fuerza del Mashiach, por medio de la cual llegaremos a la liberación final. Vamos a estar avanzando en ese proceso hasta llegar a esa fuerza, cuando haya una 100% de afinidad. Todas las almas de Israel deberán completar su trabajo individual con la intención correcta para que esa liberación completa se vaya dando y a través de la fuerza liberadora que luego no retornará, esa fuerza liberadora del Mesías. Dice, y ellos, quienes producen derramarlo a él, quienes no tienen esa intención correcta, y no serán buscados en el mundo. Dice, porque ellos están sirviendo la Torá, pero para secarla, están como aprovechándose de esa enseñanza, por decirlo así, con algún fin que tiene un sentido diferente, o sea, o dándosela a algunos sí, otras no, o haciéndolo por fama, por dinero, por alguna intención que no tiene que ver con el dar puro y con un dar general a todo lo que existe. Tiene también una intención para sí mismo, están provocando entonces que esa enseñanza tenga tiene esos aspectos de no poderse transmitir en toda su dimensión, y eso implica secarla porque se está desaprovechando esa, 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 esa oportunidad. Y no entonces están profundizando en lo que está detrás de esas palabras, no se está yendo a lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Dice, hay quienes trabajan para él poniéndose en sus manos a su servicio, y hay quienes los hacen con otros intereses. Y cuando existe esa dualidad, como comentamos, se provoca que la Torá se vuelva tierra seca. Ya sabemos que la Torá es agua, pero esa agua el ego la toma para sí mismo y eso la va consumiendo, y eso hace que esté influenciando en forma negativa al entorno, por decirlo de alguna manera, o brindando menos luz al entorno. Humedad menciona allí un poco en el párrafo, ese líquido que es líquido pero está en una pequeña cantidad, es como un vapor condensado en una superficie, es algo que hay cierto efecto, pero es un efecto difuso. Dice, porque este efecto es el que ocurre en quienes ponen su mente por encima del Creador. Aquellos que suponen que tienen la solución para las cosas por encima de lo que el Creador está intentando dar, y no van hacia Él por encima de todo, no se ponen en manos del Creador, sino que están tomando sobre sí ese rol, como que pudieran ponerse o ellos por encima del Creador, o en igualdad de condiciones, o se invierten el orden, y eso hace que nublen su mente, y también hacen que esa Torah se vuelva seca. La Torah solo puede ser experimentada a través del Creador, y al Creador solo se puede llegar con fe más allá del conocimiento, porque Él está por encima de ese conocimiento. Él se encuentra por encima de la razón, y para poder conectar con eso hay que ir a ese lugar. Cada vez que el intelecto se interpone, que se quiere llegar al Creador por la mente, es parte del ego que está ahí tratando de sacar provecho, está actuando con ese deseo de recibir, y es entonces el ego quien está gobernando. Quienes solo estudian Torah sin practicarla en la vida cotidiana, solo contribuyen a que esa Torah se seque. También en ese momento, o sea, si algo es una parte más religiosa o más mecánica, pero no se aplica en lo que es lo cotidiano, no hay coherencia, se está viendo perdido la oportunidad, ellos no están luchando consigo mismos con ese deseo de recibir para transformarlo en dar, para ponerse en afinidad con las cualidades del Creador, lo cual es la comprensión misma y profunda de la Kabbalah, o sea, esa intención correcta está en la enseñanza de la Kabbalah, lo que es la Torah interior, y en la práctica interna de las mitzvot. Cuando vimos los mandamientos a través del Zohar, vimos lo que está en la parte más interna de lo que son esos mandamientos. Hay que ir a lo que está detrás de las palabras textuales, porque toda la Torah está
escrita con palabras que no son literales, que implican ciertas correspondencias con nuestras fuerzas y con los procesos que tenemos que ir realizando, y hay que ir a esos procesos y hay que ponerlos en marcha. Entonces hay algunas palabras ahí, dice quienes producen, y después dice pobreza, escasez, también habla de espada, habla de castigos a esas personas que no hayan puesto esa coherencia y esa afinidad con lo que la Torah implica. Dice pobreza, escasez, espada para humillar, para castigar, matándolos, y desaparecerán del mundo. Todo en Kabbalah es espiritual y tiene que ver con ese trabajo interior en nosotros mismos. O sea, la enseñanza de la Kabbalah tiene que ver con lo que es el trabajo en nosotros mismos. En nuestra estructura espiritual, el mundo está gobernado por fuerzas del ego que están por debajo de la cintura. Ya sabemos que hay una parte del cuerpo que está más cercana al ego y otra parte que está más cercana al creador, pero esa parte que está por debajo de la cintura está influenciada fuertemente por el ego y es quien gobierna todo desde esas carencias a ese cuerpo. Y todo irá cambiando cuando uno vaya guiado por lo que es la enseñanza que está en esa parte más interna de esa Torah, en lo que es la Kabbalah. Poco a poco esa espada irá cortando cada una de las conexiones con nuestro ego, nos va a ir como liberando de esos lugares, dejando espacio para que la luz santa ocupe nuestro interior, y esto irá dejando además sin vida a lo que es quien también se alimentaba de allí, que era ese ego o esas clipot, esas cáscaras que se habían formado por ese deseo de recibir, por esa actitud como un hábito hacia el otro lado, porque hasta que todas ellas estén muertas y desaparezcan de este mundo, y eso va a ocurrir en el Particún. He aquí lo expresado, quienes sirven a otro Dios solo producen aniquilación y destrucción de sí mismos, consumiendo su fuerza vital. Quienes, por el contrario, se ponen en sus manos, destruyen poco a poco a su ego, para ser cada vez más uno con él. La espada corta y destruye. Y el ser humano tiene el libre albedrío de elegir a quién sirve y qué es lo que desea hacer. Bueno, ahí terminamos el párrafo 70 y vamos a pasar al 71. Dice, y el punto de sus palabras es, como hemos explicado, que todos los practicantes de la Torá desprecian o se toman a la ligera su interioridad. Y en la interioridad de la Torá desisten de él. Son permisivos, se descansan como algo que no es necesario en el mundo. Y se ocuparán de ello solamente en una hora o en algún momento, ni en el día ni en la noche. ¿Y qué hay acerca de ellas que son personas ciegas, que no pueden ver, que andan a tientas, tanteando contra una pared? Esto es, que incrementan su parte externa de sí mismos, llamadas en beneficio de su cuerpo, y la parte externa de la Torá, que era considerada desde la parte interna de la Torá, y luego lo que causa estas acciones. Que todos los aspectos externos que existen en el mundo se amplifican en todas las partes internas del mundo. Es como que va destruyendo o llevando todo desde lo interno hacia lo externo, y todo es cada vez más superficial. Cada uno según su esencia, porque la parte externa del aspecto general de Israel, es decir, los pueblos de la tierra en ellas, aumentan y eliminan la interioridad, eliminan la parte interna del aspecto que genera Israel, que son los más grandes, los hombres de la Torá. Comentarios respecto al trabajo de la Torá interior, ese trabajo en uno mismo, en esa enseñanza, cuando no es tomado en forma correcta, en toda la dimensión que tiene, que implica un trabajo en uno, pero que a su vez cada trabajo en forma individual
está repercutiendo arriba y está repercutiendo en otros lados, y no sabemos dónde, porque todo está conectado con todo, y existe una influencia más allá de lo que podemos conocer. Cuando no se toma en esa real dimensión, con el compromiso adecuado, con la intención correcta, cada uno tiene oportunidades de hacerlo y debería hacerlo siempre que puede y siempre que tiene esas oportunidades. Si no se puede, si no se intenta ser uno con él en cada momento de nuestra vida cotidiana, es que se llegará a esa destrucción. No existen términos medios en este trabajo. No existe a veces hacerlo y otras veces no. Porque, de nuevo, el creador siempre está allí. Él no trabaja de vez en cuando y entonces no estamos en afinidad con eso. O sea, entonces no es una vez ir hacia un lado y otra vez dejarnos llevar por ese ego. Sin embargo, no todos piensan de esa forma y están desconociendo esa cualidad del creador que siempre está allí. Están como o conectándose con otra cosa, porque si hacen las cosas a medias no están en coherencia con eso, y no lo consideran necesario debido a que no van a esa profundidad de la Kabbalah, no van a esa profundidad de la Torah. Desconocen su importancia y en ese sentido no lo llevan adelante con ese compromiso. Y esta falta de compromiso en el servicio real al Creador, que aparte ese servicio real al Creador está dentro de lo que es el objetivo de nuestra vida y de la vida de cada uno de nosotros. Eso va a generar una falta de visión, van a ver la realidad en forma parcial, van a estar como atrapados en esas necesidades terrenales, en esos pensamientos terrenales, y existen solo lapsos pequeños de conexión, porque no hay una visión correcta, la mayoría del tiempo están prestando atención a otros dioses, a otros intereses, y eso es lo que los motiva y lo que va tomando su vida. ¿Y qué visión completa puede tenerse en este caso? Porque no hay afinidad en esa intención, no va a poder haber una visión correcta. Solo si existe un trabajo comprometido, tanto de día como de noche, respecto a la Torah interior, existe avance y requiere un esfuerzo y una entrega muy grande todo el tiempo, para que poco a poco se vaya adquiriendo visión, conciencia, y quien lo realiza pueda entonces ver esa realidad verdadera. ¿Cómo puede llegar a ver algo alguien que no solo realiza un trabajo esporádico y continuamente desvía atención a otros dioses? O sea, es lo mismo que estamos comentando, pero hay como otros puntos de vista, pero siempre sobre la misma idea. O sea, están tanteando en la oscuridad, en una pared que los recubre, debido a esa elección equivocada. Ellos dedican su atención al ser exterior. Y todo aquello que reciben, entonces, siempre es en función de lo que atienden, en función de su oración, en función de su intención. Si ellos están intentando conectar al ser exterior, van a recibir desde allí y van a incrementar ese ser exterior. Porque el ser interior o el creador, en realidad, solo quiere dar. Y si nosotros pedimos cosas externas, nos van a ser dadas. Vamos a tener cada vez más cosas externas. Y esas cosas externas van a estar llenando cada vez más nuestra vida y van a generar un incremento de ese deseo de recibir. Porque las cosas externas nunca paran de ansiarse. Es como el deseo de recibir no tiene fin, es como un barril sin fondo. Y eso va a terminar entonces en una destrucción total de nuestra energía vital. Y eso va a generar sufrimiento, va a generar dolor, correspondiente a esta elección, correspondiente a esta falta de vida que va a irse produciendo. Y este sufrimiento es una ayuda invaluable que nos envía nuestro Creador, porque nos muestra que ese camino es equivocado, nos da entonces oportunidades para cambiar la visión y para poder volver al camino verdadero. O sea, en ese caso es necesario, por esa falta de elección correcta, por esa intención hacia otros dioses, de que esa persona transite por ese sufrimiento para poder reaccionar.
Y un ser humano tampoco podía servir a dos dioses. Si tiene al dios o tiene al ego, cuando elige al ego lo hace en sacrificio de Hashem. Si sirve a Hashem, lo hace en sacrificio del ego. Uno de los dos debe morir para que el otro pueda vivir. Ambos no pueden coexistir, son entidades opuestas en el mismo lugar. Existe entonces todo el tiempo una lucha interna que es totalmente necesaria, porque tenemos que ir transitando cada uno de los aspectos a un ritmo lento. Partimos siempre de algo que estamos 100% bajo el dominio del ego, vemos algo a la distancia que es distinto y empezamos a caminar en el sentido opuesto. Y vamos al otro extremo, y al llegar al otro extremo lleva mucho tiempo, muchos pasos, entonces van a existir estos pasos intermedios todo el tiempo, pero no tienen que ser pasos intermedios por gusto. Cuando se habla de servir a dos dioses, no se dice que se genera una caída y entonces servimos a un dios distinto porque nos ganó. Se está hablando de no ir por gusto hacia otro dios, de no estar en esa lucha permanente, porque la dualidad va a existir siempre hasta que no finalicemos el trabajo. Es parte de lo que existe y de lo que va a existir. Siempre va a existir el ego, siempre va a existir el creador, y siempre tenemos que intentar que sea el creador quien esté con el control y no el ego. Pero no por caer significa que vayamos a estar haciéndolo por gusto. Dice, si estamos en sus manos y con la Torá interna como guía, no va a existir posibilidad de pérdida, porque ahí vamos a estar conectados directamente con una fuerza que es más grande que todo lo que existe, y también vamos a estar con una fuerza vital nosotros mismos como consecuencia, porque al conectarnos con la fuerza que da vida, esa fuerza que da vida nos va a dar más vida internamente a nosotros, y nos va dando cada vez más capacidad para poder avanzar en ese camino. Y ocupan el mismo espacio, también lo comentamos ya. Uno puede liberarse completamente o destruirse completamente porque ambos crecen en forma sistemática según nuestra atención, y nuestra conciencia se amplía o oscurece por esta decisión. Y esa es una decisión que va o hacia la vida o hacia la muerte. Por eso en la letra Tav se habla de Emet, de esa verdad, conciencia cuando uno logra conectarse, o muerte cuando uno se desconecta porque vive atado en esa esclavitud del ego. Ambas cosas no pueden ocurrir a la vez. Uno puede acercarse cada vez más a una de ellas según la atención e intención adecuada. Y acá terminó la página 57 y queda la 58, que me parece que es la última. A ver si quieren comentar algo. No, niente più. Bueno. Estamos en página 58. Seguimos en ese mismo párrafo, y es un párrafo más corto, tiene solo 8 páginas, creo, que documento, y ya es el último de esta parte. Pues mira, Juan Carlos, de lo que anterior, lo que acabamos de leer, sí me cuestionaba un poco. ¿Cómo puede uno ir a la ligera, no? Actuar a la ligera. Sí, no con el suficiente cuidado, ¿no? Ya a estas alturas se nos exige más, ¿no? Sí, el trabajo en Kabbalah es un trabajo que va incrementando esa exigencia, incrementando ese compromiso, pero es un trabajo también siempre a nuestro ritmo, o sea, cada uno tiene que respetar sus ritmos, pero sí es evidente que cada vez es más exigente, o sea, cada vez uno va teniendo más capacidad de ver las cosas más realmente como son, y a su vez cada vez es más responsable de hacer eso bien. Entonces, tiene más luz, pero a su vez más responsabilidad al mismo tiempo. Las dos cosas van de la mano. Sí. Cuando uno sabía menos, como quien dice, cometía errores, pero no eran tan graves, por decirlo de alguna forma. Ahora, cuando uno está un poco más elevado o está más conectado, por nombrarlo mejor, no
no puede cometer los mismos errores porque va a caer como más fuerte y aparte como que hay más cosas con las que va a estar eh, dejando de interactuar, por decirlo de alguna manera. O sea, es un poco Sí, así. Pero todo tiene su ritmo y todo tiene su aspecto personal de ir, porque no se puede ir apurado tampoco. Hay que ir avanzando paso a paso y con la intención correcta. Después caídas va a haber siempre. Eh, eh, pero sí es verdad eso que comentaste de que se va incrementando el compromiso y se va incrementando eh, eh, las cosas que antes eran más difíciles de hacer y después de que se hacen, después ya están como sobreentendidas que las vas a seguir haciendo y cada vez te vas a ir conectando más. Es un poco así. sí, que también hemos dicho, ya lo hemos mencionado, que hay, de pronto no todo lo que se lea puede hacer ¿cómo se diría? Quedar en nosotros, sino que hay muchas cosas de las cuales resuenan, ¿no? Que es a las que hay que ponerles mucha atención, ¿no? Es verdad, sí, o sea, la lectura de la Kabbalah es una lectura que la escucha la parte interior nuestra, pero como esa parte interior no está despierta del todo, está en ese proceso, escucha como Ujú. algunas cosas y otras no quedan tan claras. Entonces, lo importante es con lo que vaya resonando, con lo que vaya siendo uno, dándose cuenta de que está bien, por decirlo de alguna forma, va percibiéndolo eso lo vaya intentando aplicar. Y al hacerlo Ujú. de esa manera, cada vez más van a existir nuevas cosas que se van a ir descubriendo. Pero son procesos Claro. personales, pero sí, hay que hacerle caso a esas partes que se comprenden, por decirlo de alguna manera, y llevarlas adelante, intentar en eso que ya nos dimos cuenta, que capaz que algunas cosas las hacíamos bien, otras no, bueno, tratar de corregir las que no y de estar más atentos para estar avanzando. Todo se trata de avanzar, de ser perseverantes y de tener a la Torah como guía y a la Kabbalah como una forma de ir a lo profundo de esa Torah, porque la Torah textual, como comentamos aquí, si uno se hace solo la Torah en forma textual, pero no hace al mismo tiempo todo lo que implica eso por dentro, es como, no tiene sentido, Ujú. no, no tiene gusto, por Sí, decirlo así. Entonces, es un sí, poco así. claro. Gracias. No, por favor. Leo el párrafo. Dice, los grandes hombres de la Torá, y desde los aspectos, las partes externas de las naciones del mundo, ellos tienen la destrucción dentro de ellos. Sobrepasan y eliminan las partes internas en ellas, que son los justos a lo largo de las naciones. Esto pasa cuando gana lo exterior, por decirlo de alguna forma. Y si la parte externa de todo el mundo, que son las naciones del mundo, se incrementan y eliminan a los niños de Israel, que son la parte interna del mundo, y en toda una generación, todos los dueños, o sea, quienes poseen la destrucción de las naciones del mundo, se elevan a sus cabezas, o sea, esas partes más destructivas van a estar como en los gobiernos o de esos lugares, principalmente quieren destruir y matar a los hijos de Israel. Es decir, como está escrito, en el texto de Bendita Memoria, dice, etapas Shevamot 63, ninguna calamidad llega al mundo excepto por Israel. Es decir, como está escrito en Tikkunim, en correcciones, como es mencionado anteriormente, que ellos causan pobreza y destrucción, espada, robo, asesinato, aniquilación y destrucción en todo el mundo. Y después de nuestras muchas temporadas, pero también esos pecados o respuestas, nos hemos convertido en testigos oculares de todo lo que se dice en estas correcciones, como fue explicado anteriormente. Y no más, porque la ley, este din, lastima, duele, golpea precisamente todo lo bueno que hemos construido.
como está escrito en la bendita memoria, y esto no comienza excepto por los justos en primer lugar. Y todo el esplendor que todo Israel tiene en las tierras de Polonia, y Lituania, etc., todo lo que nos queda, lo que hemos dejado, son los restos de nuestra tierra santa. De ahora en adelante solo queda el resto remanente del escape, refugio. Se corrijan estos distorsionados, falsos, deformes, burros, jamor, dice graves o drásticos que son. Y todos y cada uno de nosotros somos los restos de la emisión, que tomaremos en nosotros mismos con toda nuestra alma, nefesh y corazón, para incrementar la parte interna de la Torá, de ahora en adelante, y darle a ella su lugar apropiado, en su importancia sobre la virtud, el costo de la externalidad de la Torá. Y entonces cada uno de nosotros tendrá el privilegio de incrementar su propia parte interna. Esto es el aspecto de Israel en él, el cual es necesario en el alma nefesh, de los aspectos de la propia parte externa, lo cual son los aspectos de las naciones del mundo, en el que son las necesidades de su cuerpo. Y este poder también alcanzará a todo Israel durante todo el trayecto, hasta que las personas y pueblo de las naciones del mundo hayan construido nuevamente su o la relación con él. Reconocer y conocer la alabanza y la virtud de los grandes hombres de Israel sobre ellos, y los escucharán a ellos, y los obedecerán a ellos. Y las partes internas de las naciones del mundo, que son los justos de las naciones, superarán y someterán a su parte externa, que ellos son los propietarios de la destrucción, y las partes internas del mundo que su Israel los invadirá con todo su corazón y majestad al exterior del mundo. Y se llevará a cabo lo que está escrito en Isaías 14, y para tomar las naciones y traerlas a su lugar, y la casa de Israel soñará con la tierra de Hashem, etc. Y también en Isaías 49, y traerán a sus hijos en sus axilas, y tus hijas serán llevadas sobre sus hombros. Y está escrito también en el Zohar, expresado en la página 124, y hay un 72 también ahí como referencia, de bendita memoria. En esta conexión para ir hacia él, en el libro sagrado del Zohar, me levantaré a él. Como estamos leyendo acá este párrafo, que ya está como en el final, dice, la última oración hablaba acá de Isaías 14, Isaías 49, y después por último decía, y está escrito en el Zohar, expresado en la página 124 de bendita memoria, en esta conexión para ir a él, que está en el libro del Zohar. Recuerden que esto siempre es una introducción de lo que es el Zohar, ¿no? Este texto es una introducción respecto al Zohar en sí, entonces está explicando las razones por las cuales en estos textos de Kabbalah está la enseñanza ya a un nivel interno y cómo por medio de ella uno puede conectarse con lo que realmente se espera a poder llevar adelante en forma coherente. Dice, me levantaré en él, en este libro, desde la magnificencia, la grandeza de su misericordia. Es decir, como fue explicado en estos 72 párrafos introductorios. Y entonces, comencemos. Comentarios. Esta elección por las partes externas del mundo, de las naciones del mundo, o sea, si hay una elección, siempre está esa dualidad, ¿no? Si hay una elección por la parte externa del mundo, o sea, por las partes en lo que sería el cuerpo de la persona, por lo que son las naciones, que son desde la Ain hasta la Tav, o sea, lo que está por debajo de la cintura, y esa fuerza que está hacia el ego, destruye la intención de Man, o sea, vamos hacia las fuerzas del ego allí, bueno, eso va a terminar destruyendo todo, o sea, esas mismas sefirot, desde ahí hasta Tav, van a ir al lado de la destrucción y al lado de ese deseo de recibir. También puede ser que pase lo contrario, dice, de las mismas sefirot de ahí hasta Tav, tratamos de hacer Man. De otra forma, dice, las naciones del mundo son 7 por 10 sefirot de Son.
O sea, todo el cuerpo podemos verlo como esas naciones del mundo, porque ahí están las carencias. Todas las sefirot de estos dos parsuf, todas las sefirot que hay en Seirampin y Malhut, se puede ver ahí que están en la influencia de todo lo que está por debajo de la cintura del parsuf más grande, por decirlo de alguna manera. Y este caso, que Israel es la cabeza. Israel siempre está en las sefirot más altas, en lo que es la dirección, Keter, Josma y Binah, que siempre quiere dar, o siempre debería estar en esa intención, dando a todos, a todo lo que existe y a esas naciones del mundo. Y a través de la madre, Binah, que es quien conecta bajo Tabur para ayudar a sus hijos, y es esa como está hecha la estructura de la persona. Es otra concepción válida, según el aspecto que se esté estudiando, si es algo interior, por ejemplo, si es solo Seirampin, o si es solo la cabeza, que se corresponde con con Hagat, perdón, y luego con las naciones del mundo. O sea, podemos estudiar eso en lo que estemos viendo. Siempre hay una parte superior y una parte inferior. La parte superior está asociada al deseo de dar, que es Israel, la parte inferior a las naciones del mundo, que es el deseo de recibir. Por ejemplo, en el cuerpo podemos tomar a Hagat por un lado y a Nehim por otro. Si estamos considerando un aspecto más general, como lo que hay bajo Tabur, también podemos decir como que Binah, Seirampin y Malhut, todo eso es las naciones del mundo. Mientras que lo que está por arriba, Rosh, va a ser Israel. Y también pensando que Binah está conectado a Atzilut, ahí va a estar la cabeza, que va a ser Israel. Siempre tenemos una parte y lo otro. Por ejemplo, entre Binah, Seirampin y Malhut, si tomamos ese conjunto, bueno, Binah va a estar conectado a lo que es Israel, y Seirampin y Malhut es el cuerpo y van a ser las naciones del mundo. Si observamos solo el Parsuf Binah, también ahí vamos a tener sus propias sefirot. Es algunos ejemplos porque todo es relativo según lo que estemos estudiando. Hay que tomar esas cosas en forma relativa, nunca son absolutas, siempre en todas las cosas tenemos algo más alto y algo más bajo, y también nosotros vamos a ir avanzando en nuestro proceso, y lo que antes era alto, después que se trasciende va a pasar a ser bajo y va a haber algo alto que va a ser nuevo. Todo es relativo todo el tiempo. Lo importante es tener conciencia de que los niveles superiores, los 3 superiores estamos en Israel, lo que está por debajo, los 7 por debajo son las naciones, y eso está en todas las estructuras de la misma forma. Que existe una separación, que una cosa está separada de la otra, lo que es interno tiene que dirigir y lo que es externo tiene que estar también bajo esa dirección y por lo tanto va a estar dirigido por el mismo Dios al mismo tiempo. Ahora, cuando la elección en el ser humano, que tiene libre albedrío, porque eso es lo otro que hay que siempre recordar, cada ser humano tiene libre albedrío y puede elegir por otros dioses. Y si ese ser humano elige por los aspectos del ego, eso va a hacer que todo se destruya. Porque esa elección es respetada, y esa fuerza hacia el ego es autoincrementable. Entonces, esa elección equivocada va a llegar a la muerte. Y va a llegar a la muerte también a la propia Israel, que no tuvo la fuerza para poder encaminarla de alguna forma. Los aspectos del ego en el ser humano, en caso de llegar a la cabeza, es decir, de si ese ego llega a controlar y a dominar a esa persona, solo van a destruir a todo lo que existe. Y va a ser su principal objetivo, va a querer siempre, con ese deseo de recibir, eliminar lo que es el deseo de dar que está en los hijos de Israel. El ego no sabe cómo convivir con ambos, sabe que no es posible que ambos puedan convivir en ese lugar, y entonces va a tratar de, como él va a querer vivir, va a tratar de destruir. Acá hay una acepción que dice Shevamot, que es un tratado de la Mishnah y del Talmud, que habla de unas leyes que son del Ibum, el matrimonio por levirato. Dice, este tratado es el primero, bueno, acá hay algo más, más de historia, por decir así. Es una ley de la Torá, dice, no se fue mencionado en ese texto. Dice, sigo para adelante. ¿Qué ocurre cuando la cabeza se corrompe? Cuando esa parte que tiene que dirigir no lo hace correctamente, no sigue al Dios correcto. O sea, si quien tiene que dirigir al mundo solo se preocupa por sí mismo y son gobernados por sus propios egos.
¿Qué ocurre en una persona cuando se comporta de esa manera? ¿Y qué ocurre a nivel general cuando el pueblo entero, dentro, todo un pueblo que tenga esa misión dentro de una generación, todos los individuos están dominados por ese deseo de recibir, no están buscando ese bien común, sino que están buscando algo respecto a ese deseo para ciertas personas sí, para otras no, o sea, con algo parcial o con algo que tenga que ver con un deseo para sí mismos. Está planteado como una pregunta, pero ya estuvimos conversando un poco al respecto. La cábala siempre trata de la corrección individual del ser humano, pero las estructuras y las leyes son lo mismo para el ser humano, para un grupo de personas o para la humanidad entera. Todo está compuesto de la misma forma, siempre hay una cabeza y un cuerpo, siempre si la cabeza está corrupta, el cuerpo va a mostrárselo y lo va a terminar de destruir para que venga una generación nueva, por decirlo de alguna forma, y cuando la cabeza funciona bien va a terminar corrigiendo el cuerpo. Eso funciona siempre de la misma forma, siempre existe esa jerarquía, y el creador ayuda a que eso se corrija para un lado o para el otro de esa manera. Todo lo que ocurre a nivel particular dentro del ser humano también ocurre a nivel general. Por eso también la Kabbalah da la visión eh, respecto a lo externo. Se decía que Adán veía desde un extremo al otro del mundo, pero también se conocía internamente por completo. Y en la medida que la persona se empieza a conocer más a sí misma, empieza a conocer sus propios procesos dentro de sí mismo y cómo irlos solucionando, cada vez más va a ver cómo interactuar con todo lo que lo rodea, cada vez más va a comprender todo lo que lo rodea al mismo tiempo, porque todo se compone de la misma forma. Todo lo que ocurre dentro de la persona ocurre afuera igual. Y cuando uno conoce internamente lo que pasa, va a conocer lo que pasa afuera y va a saber cómo las cosas funcionan e incluso las cosas cómo se van a poder complicar o no complicar o hacia dónde vamos, por decirlo de alguna manera. Siempre está de la misma forma, cambian los contextos, pero los comportamientos y las estructuras son las mismas. Habla luego de una palabra acá que puede ser traducida como temporadas, estaciones, pero también pecados o violaciones de las leyes. La misma palabra tenía como las mismas dos raíces, o sea, dos conceptos distintos asociados. Comparten esa misma raíz, aportan información respecto a ese deseo, a eso que se quiere transmitir. Dice, han pasado muchas generaciones o periodos de tiempo que han habido esas transgresiones o pecados respecto a las leyes en tratar de satisfacer nuestro deseo de recibir y no yendo a ese bien común por todo lo que existe, que es lo que el creador desea para su creación. Entonces, eso nos termina mostrando en nuestros propios ojos y con señales visibles y claras, con hechos que ocurren, cómo esas generaciones son presenciales de los procesos de correcciones o los procesos de destrucciones de ciertas cosas, y esta aparte es la generación final, la generación que tiene la oportunidad de corregir todo porque está en lo más bajo, y cuando desde lo más bajo se llega hasta lo más alto, está la oportunidad de corregir todo el resto, de completar todo el proceso, porque el proceso se completa solo cuando también lo de abajo se corrige, y solo cuando lo de abajo está tan bajo es que puede ir a lo más alto y puede corregir todo el resto. Después hay una acepción más de historia, habla de Polonia, porque fue mencionado ahí en el texto. Este texto que estamos leyendo ahora es un texto de Baal HaSulam. Baal HaSulam es una persona que vivió en estos lugares, en Europa Oriental, y es del siglo XIX, o sea, estamos hablando de esas referencias en el texto respecto a lo que ocurrió en ese mismo sitio donde nació, en Polonia y en esa parte de Europa, pero en siglos anteriores hubo un reino en Polonia y Lituania entre los años 1000 y 1500, que fueron de los países más evolucionados de toda Europa y más tolerantes de toda Europa, y fue medio siglo de lugares, de comunidades judías muy grandes, muy vibrantes en todo el mundo, y había un sector del mundo que estaba muy bien influenciado, por decirlo de alguna forma, o conectado con lo superior. Para los historiadores de la época, en ese momento se había
convertido en un paraíso judío, entre comillas, fue centro del mundo judío entre 1505 y 1572. Somos el resto que ha quedado, o sea, todas generaciones anteriores han culminado su proceso y han evolucionado, y bueno, y hay partes que han quedado para atrás, y esas, luego hay generaciones que se han elevado, y bueno, y hay otras que están esperando todavía terminar ese trabajo, y también las que ya han finalizado están ayudando desde los lugares donde corresponden. Hay que recordar que las almas de los justos están entre nosotros también ayudando, y otras formas de seres también están allí, y están como acompañando. Y todo ese conjunto trabaja con la misma dirección también. Nuestra alma Nefesh debe elevarse por encima de la cintura, de nuevo yendo a lo que es la persona. Siempre hablamos de una cosa o de la otra, pero el funcionamiento es siempre igual. Esas fuerzas que están por debajo de la cintura tienen que atravesar Tiferet hacia arriba, lo que es el corazón del cuerpo, por decirlo así. No está en el corazón físico, pero está por ahí, como si fuera el corazón físico de la persona. Están unidas desde abajo y tienen que unirse con lo que está arriba, que es el objetivo nuestro, y todo eso implica para volver a ser uno con él. Durante nuestro trabajo en nosotros mismos en Kabbalah, existe una lucha siempre interna, y va a existir siempre mientras no terminemos la corrección. De hecho, cuando se termina la corrección no significa que no exista la sensación del ego, que siempre va a existir, nunca se va a eliminar, no podría eliminarse, porque si se eliminara dejaríamos de existir nosotros. Lo que sí es que no nos va a dominar. Eso es lo que ocurrirá cuando termine el proceso de corrección. Van a ser fuerzas que van a estar ahí, pero uno va a tener la capacidad absoluta para que no nos domine. Pero durante ese proceso va a haber una alternancia en ese dominio. A veces va a ganar el ego y a veces va a ganar la intención de conectarnos a lo superior o a ese deseo de dar. Ambas sefirot, las que están por arriba de la cintura o las que están por debajo de la cintura, las que están cercanas al creador y las que están cercanas al ego, deben posicionarse cada una en su sitio hacia su man. Eso es lo que vemos en las letras y lo que tenemos que hacer en cada uno de esos lugares. Esa debe ser su intención para ir corrigiendo cada uno de los lugares. Toda la descripción de lugares tiene que ver con percepciones humanas. En realidad es un intentar ir a esa intención del creador, que ya sabemos cuál es en todos los ámbitos que existan, y nada más, pero también podemos verla en forma más detallada para verlo con otros aspectos, pero todo puede resumirse en intentar ser uno con él en función de ese bien común, y siempre vamos a estar trabajando correctamente en la sefirá que sea o en la letra que sea. Dice, el cual tiene que ser la única intención, y a ese man, que eso va a generar esa unión perfecta con lo superior, en un cumplimiento apropiado de los 4 mandamientos, por nombrar alguna de las prácticas que implica esa unidad. Y esas prácticas tienen que volverse un hábito permanente, y de eso se trata todo, de ir primero conociendo cuáles son las prácticas, de luego intentar hacerlas, y eso va a ser un proceso que va a ir ganando tiempo, hasta que cuando llegue a ser un hábito permanente vamos a encontrarnos en Atzilut, porque es eso, Atzilut implica un tiempo en el cual estamos conectados todo el tiempo, y eso implica realizar esas prácticas como en forma metódica y todo el tiempo y en todos los ámbitos. En ese momento habremos vencido nuestra tarea individual, solo resta aplicar en la parte práctica cada vez más ese deseo creciente de dar, que ahora se ha convertido en nuestra nueva naturaleza. Se habla que hay 2 naturalezas en la persona, una primera naturaleza con la que se nace, que es el deseo de recibir, y uno tiene que evolucionar hacia esa segunda naturaleza que tiene que ver con este deseo de dar. Y cada persona en este nuevo estado tendrá su propio Israel. Cada persona tiene esa parte que quiere gobernarlo hacia el dar, y también tiene esa parte que es esas naciones que los llevan hacia el deseo de recibir, y uno puede verlo eso como su sefirot, como Cajao por un lado, y como Son, o sea, Irán Pirim Ejut, como es 70 naciones del mundo por el otro. Las 70 naciones del mundo son la parte externa, y su alma, su ser interior,
que siempre desea Man, y siempre en la sefirá que está, siempre tienen que ir en esa intención, y van a estar tratando de direccionarse hacia esa cabeza. Y de ahí en más, cuando ellos se direccionan, todas las partes se direccionan hacia la cabeza, su cuerpo, que es dominado por el ego, ya no va a tener control sobre su vida, porque ahora, como tiene esa unidad, va a estar sirviendo a un nuevo amo, que va a ser el creador, y va a hacerlo en todos los aspectos. Después hay un verbo acá, que es el verbo construir. Dice, porque las naciones, las tierras de todos esos lugares, de las Sefirot hasta Malkut, que es la tierra, están conectadas a él. Queda mucho, queda demasiado. Vamos a quedar medio por aquí. Veo este párrafo. Dice, este verbo construir, porque las naciones, Haeresot, las tierras, es decir, todas las Sefirot de Malkut, que es la tierra, estén de vueltas conectadas con él. Puede traducirse como que vuelvan a ser nuestros hijos, parte de nosotros. Ben es hijo, y no es que en algún momento hayan dejado de ser hijos para nuestro Creador. O sea, siempre para Él fuimos sus hijos, siempre hemos estado ahí. Somos nosotros los que nos alejamos de su protección, somos nosotros quienes intentamos ir en otra dirección. Se nos dio libre albedrío porque Él nos creó de esta manera, y nosotros elegimos ir hacia nuestro cuerpo por voluntad propia. Fuimos a ese deseo de recibir egoísta, y bueno, y en este momento estamos volviendo a lo que fuimos creados realmente. O sea, todo el hecho viene de que la intención original de esta creación tenía este chip, por decirlo de alguna forma, de que tenía que retornar. Entonces, que nos hayamos dispersado mucho tiempo no implica que en cierto momento se vaya a recordar, porque eso está en la esencia de toda esa creación, y en algún momento va a llegar a cierto momento que va a reaccionar respecto a lo que está en lo más profundo de esa persona, que es la parte interior, y más interno todavía es la luz esa que le da vida. O sea, eso está en todos los seres, y tarde o temprano van a terminar yendo hacia ese sitio, que es el que los va a hacer que vuelvan hacia ese origen. Bueno, vamos a